Bueno, vamos a empezar, ¿sale? Son pocos versículos, pero pues son como... Pues no son difíciles, pero pues vamos a tratar de explicarlos más a fondo, ¿sale? Entonces, si no logro terminarlos, no me voy a estresar. Lo terminamos la otra semana. Bueno, vamos a leer. Dice, Romanos 12, versículo 3 al 8. Dice de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso ya lo vimos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Hasta ahí. Ya vimos el versículo 3, pero es importante porque este conecta con lo que son los dones. Recuerden que en la semana pasada vimos acerca de lo importante de presentarnos ya como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y pareciera que cambia de tema muy rápido. Pero recuerden que en lo anterior estábamos diciendo cómo era nuestra vida vieja sin Cristo. Nuestra vida que no honraba a Dios, nuestra vida que usábamos nuestros miembros, ¿para qué? Para pecar. Y dijimos la semana pasada que el presentar nuestros cuerpos no habla como algo meramente mítico o espiritual, sino algo práctico. Para vivir una vida cristiana debemos de ser prácticas y realmente se nota. No es lo mismo que llegue una persona que no ha conocido a Cristo y que se quiera cambiar de religión y que cambie un montón de prácticas que antes hacía esto y ahora ya no lo hace, o viceversa, antes no lo hacía y ahora ya lo hace. Eso solamente es como una fachada. Pero el vivir una vida cristiana va desde lo profundo. Por eso Pablo puso tanta atención, ya 11 capítulos anteriores, en hablarnos de lo que es realmente importante, lo de adentro. Por eso incluso cuando hablamos de la circuncisión, ¿qué dijo? La circuncisión real no es la de afuera, sino la del corazón. Entonces, habla de que un verdadero cristiano lo es de dentro hacia afuera, pero sí es hacia afuera, porque también podríamos caer en el error de pensar que como es de dentro, pues entonces ya no me preocupo cómo soy por fuera. Yo tengo a Cristo en mi corazón, yo ya recibí a Cristo y no importa si yo sigo viviendo una vida mundana. Y eso tampoco es coherente. Dijimos que era presentarnos santos y agradables delante de Dios es un culto lógico, algo coherente, porque tú no puedes decir que amas a un Dios santo y comportarte de una manera mundana. Entonces, ahora ya no solamente Dios nos ha cambiado y transformado nuestra vida, sino que además nos equipa. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de las cosas que Dios nos ha equipado, porque todo esto que vamos a ver son regalos. Eso es lo que son. Los dones son regalos. Entonces, dice el versículo 1, de capítulo 12, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, aquí nos está dando la razón por la cual yo debo de ser santa, porque Dios tiene misericordia de mí. Pero a partir del versículo 4 al 8 nos va a decir el con qué ser santo. O sea, en el 1 y 2 es la razón, y en el 4 al 8 el con qué. O sea, sí soy santo, pero ¿cómo? Bueno, Dios te ha equipado y ha equipado a la iglesia para que viva una vida distinta. Porque lo que hacemos aquí, hermanas, provoca incluso a la vida en santidad. El venir aquí y dejar de hacer lo que acostumbramos a hacer antes, ¿no? Antes de que nos reuniéramos o no sé, a lo mejor me duermo otro rato más o me echo una telenovela en lugar de venir al estudio o algo. Eso cambia una vida, pero lo cierto es que aquí estamos alimentando nuestro interior para vivir una vida exterior santa. Ajá. Y que se note hacia afuera. Que se note hacia afuera. Entonces, ya lo que vamos a ver con los dones son cosas que también se van a notar hacia afuera. Ajá. Cosas de adentro que se notan hacia afuera. Entonces, les repetí el versículo 3, pero recalqué aquí, piense de sí con cordura. ¿Se acuerdan que Pablo dice, ni pienses menos,
ni pienses más, porque los dos extremos pueden ser utilizados por el diablo. El no puedo, nunca lo voy a lograr, el diablo lo utiliza para tenerte ahí atascada, ahí en un hoyo y sin poder salir de esa situación. Pero también el que te digas, no, pues yo puedo sola, también es una trampa del diablo para que tú no clames ayuda a Dios. De una u otra forma son trampas del enemigo para que nos destruya nuestra vida. Por eso aquí está diciendo Pablo, piense de sí con cordura. Y me llama la atención cómo lo dice, piense de sí con cordura, justo antes cuando va a empezar a decir los talentos y los dones que Dios te ha dado. Piensa con cordura y no se te aloque pensar que acaso tu don es mejor que el otro. No se te ocurra pensar que tu don es porque así naciste desde, ahora sí que como le decía a mi nieto, ¿no? Que le decía ponte guapo y decía me puse guapo desde que nací, ¿verdad? Bien modesto, bueno, es que eso se lo enseña, ¿verdad? Bien modesto el muchacho, ¿no? Pero bueno, ahí a lo mejor nos da risa, pero no nos podemos poner así, ¿no? Pues, abusada, ¿no? Yo soy muy abusada en las cosas del Señor porque no es cierto. Entonces, por eso dice, piensa de sí con cordura y no pienses alocadamente de lo que vamos a hablar, los dones, y lo que tenemos que identificar, qué dones nos ha dado, o si ya los tienes identificados, pues nada más afirmarlos, lo que Dios, tú ya sabes que Dios te ha regalado, aparte en dones de por vida. Entonces, a lo mejor ya lo descubriste o no lo descubriste, bueno, pero de todas maneras, no se te aloque pensar que es poca cosa, o se te aloque pensar que es mucha cosa. O sea, cordura. Ajá. Y luego dice, así como Dios repartió, porque tenemos que entender que Dios nos lo repartió. Ajá. No fuimos nosotros, sino que nosotros recibimos lo que Él repartió. Es como cuando llegas a la fiesta y cortan el pastel. Tú no hiciste el pastel, tú no compraste el pastel, tú no tuviste nada que ver con el pastel, pero te estás comiendo el pastel, ¿no? Y te lo repartieron a ti. Entonces, tú solamente disfruta de lo que Dios te ha dado, pero con sensatez. Ajá. Entonces vamos directo ya. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, esto es un ejemplo muy básico, ¿no? Así como nuestro cuerpo está tomando de ejemplo nuestro propio físico. O sea, yo soy Wendy, pero tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo 2 ojos, tengo 2 orejas, ¿no? Tengo una nariz, una boca conforme a la necesidad de mi cuerpo, así me creó el Señor. De tal manera que no veo con las manos, ni camino con el cachete, ¿no? O sea, cada cosa tiene su función. Y así como se nos hace muy lógico pensar, pues obvio, o sea, si voy a caminar, ¿qué uso? Pues mis pies. Pero entonces debemos de entenderlo de la misma manera lo espiritual. Porque en lo espiritual debemos de saber que... En lo espiritual debemos de saber que no debo, si estoy haciendo lo que no me toca hacer, solo me voy a ver ridícula. Y no es porque los demás me vean mal, sino que además, por ejemplo, si yo caminara con el cachete, ¿qué le pasa a mi cachete? ¿No? Si yo intentara avanzar, se lastima, no podrías, no avanzarías, pero aún si intentaras arrastrarte con el cachete, te harías llagas, a lo mejor el piso te quemaría. Entonces eso es lo que pasa cuando tú estás en el lugar incorrecto. Cuando tú quieres usar lo que Dios te ha dado, pero de una forma incorrecta, terminarás lastimándote. Lo mismo de la función de entre el hombre y la mujer. Ahí aplica igual. O sea, hay un rol, el rol del hombre y el rol de la mujer. Pero cuando la mujer quiere tomar el rol del hombre, ¿qué pasa? Se lastima también. Y viceversa, cuando el hombre quiere tomar el rol de la mujer, pues no funciona. Entonces es que un matrimonio que no camina, porque no están haciendo las cosas bien. De la misma manera pasa en una iglesia. En una iglesia cada miembro tiene su función. Y de esa manera si se usan de la manera correcta, yo creo que Dios te ha dado un don y no te lo dio para que mueras sin nunca enterarte cuál era tu don. O sea, yo creo que Dios quiere que descubras ese don y quiere que lo uses para su gloria. ¿Para qué? Para que, pues, si tú haces y te dedicas en tu vida a lo que para lo que Dios te hizo, o el propósito que Dios te hizo, encontrarás plenitud en lo que estás haciendo. Pero si intentas, vuelvo a lo del cachete, ¿no? Si el cachete quiere caminar, pues ¿cómo va a caminar? Lo que va a pasar es que se va a sentir frustrado. No puedo, no avanzo.
Pues no, porque esa no es tu función. Entonces tu función es otra, ¿no? Y entonces dice, de la misma manera, y fíjense que esta palabra, de la manera, la busqué en el Strong, y dice exactamente cómo. Entonces, aquí es importante, porque cada que tú te sientas frustrada en alguna función, tanto en tu hogar como en tu iglesia, acuérdate que funcionas exactamente como funciona tu cuerpo. Así, exactamente como. Ajá. Entonces, al funcionar exactamente como tu cuerpo, quiere decir que está haciendo como un paralelo el Señor. O sea, espérate, no puedes usurpar el lugar que no te toca. Tú tienes que ocupar el lugar que Dios te puso. Ajá. Y vamos a las versiones, porque aquí no hay mucho que ver. Dice, Dios habla hoy. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo. Y dice el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí también hay algo que el Señor y que utilizó a Pablo para dejarnos muy en claro. ¿Qué es? Que somos uno solo, que no hay individualidad. Por eso insistimos y repetimos que no existen los cristianos aislados. Nadie puede decir, yo tengo a Cristo y no pertenecer al cuerpo de Cristo, porque Cristo estableció su iglesia y su cuerpo de Cristo es santo. Tú no puedes decir que perteneces a Cristo, no puedes decir que eres cristiana si para empezar no te has sometido, porque fíjate, dice que Cristo es la cabeza, ¿no? ¿Y qué hace la cabeza con el cuerpo? Dirigirla. La dirige, le ordena, la cabeza gobierna. Entonces mis manos no pueden andar por acá todas locas, de que ahorita voy al mercado, ¿no? La mano, y el cuerpo se queda acá. Eso es imposible. Mis manos, mis pies y todo lo demás hacen lo que mi cabeza está ordenando. Entonces, eso es algo que no entendemos porque pues pasa así rapidísimo, ¿no? Esas cosas tan maravillosas que hizo Dios en el cuerpo humano, que así como lo estoy pensando, yo lo estoy hablando, ¿no? Pero como yo no estoy hablando sin que mi cerebro lo esté dirigiendo. O sea, yo no estoy hablando sin que mi cerebro esté mandando esa información. Rápido la manda, pero la está mandando. A lo mejor ni cuenta me doy cómo la manda, pero la está mandando. ¿A qué comparo esto? Cristo es la cabeza. Y tú debes de estar pegado al cuerpo de Cristo. Y yo no creo que Cristo te mande a vivir una vida pecaminosa. Cristo te manda a vivir una vida santa y limpia y pura para Él, entregada para Él. Entonces, de esa manera, tú puedes decir que sí perteneces al cuerpo de Cristo. Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, ¿no? Este cuerpo, yo soy muy honesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo eso, no me estoy echando flores. O sea, estoy diciendo, por ejemplo, yo soy honesta, pero esta mano es ratera, ¿no? Entonces va y hace lo que quiere y roba, ¿no? Y pero todo esto es honesto. Pero esta mano dice que sí me pertenece. O sea, ¿como de qué estamos hablando? Así mismo pasa cuando una persona dice que pertenece a Cristo, pero vive una vida impura y sucia. ¿Y cómo? O sea, ¿acaso la cabeza le ordenó vivir esa vida sucia? ¿O no será que esa persona no pertenece a Cristo? Y porque si perteneciera a Cristo, obedecería a Cristo. Entonces, dice, así como nosotros somos muchos, y aquí somos muchas, pero si pertenecemos a Cristo, somos un solo cuerpo en Cristo. Ajá. Todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo separar. Aquí tengo a mi hermana, ¿no? A la mano. No me puedo separar de mi hermana. No solo porque es mi hermana en carne, sino porque somos ambas hijas de Dios, ambas pertenecientes al cuerpo de Cristo. Yo no le puedo decir a mi hermana, no te necesito. Ni a ninguna de que sea hija de Dios, no te necesito. Ajá. Entonces, y también recalqué aquí, en Cristo. O sea, eso que vamos a estudiar de las virtudes y los talentos, los tenemos en Cristo. Ajá. La única forma de tener verdadera unidad es en Cristo. Ajá. Luego vamos a las versiones. Dios habla hoy. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un solo cuerpo. La Nueva Biblia Vida. Así sucede en la iglesia. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo y entre nosotros hay una dependencia mutua.
Y la traducción lenguaje actual. Bueno, aquí me gustó que dice, hay una dependencia mutua. O sea, yo no puedo separarme. Debemos de estar perteneciendo a la iglesia de Cristo. Ajá. Traducción lenguaje actual. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Ok. Ahora vamos a ver ya lo que son los dones espirituales. Me los voy a pasar de corrido. No voy a explicarlos ahorita, pero luego los voy a explicar poco a poco. Voy a leer. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Antes de entrar a los dones, dice, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Qué les dije que era dones? Regalos. Tenemos diferentes regalos, que aquí en este caso, también don significa habilidad. Teniendo diferentes habilidades, pero habilidades que Dios te regaló. No que tienes porque vienes de muy buena familia. No. O sea, Dios te regaló ese talento, Dios te regaló ese don. Ajá. Porque aquí donde vemos que es un regalo, porque dice según la gracia que nos es dada. ¿Y qué significa gracia? Regalo inmerecido. Entonces, Dios me da un regalo que no merezco, no porque soy una buena persona, no porque soy buena gente, no porque yo me esfuerzo tanto en cambiar o me esfuerzo tanto en ser diferente. No es cierto. No es cierto, eso no es real. Simplemente estoy disfrutando de algo que Dios me regaló, de su gracia. Y en su gracia, fíjense, su gracia lo primero que hace es salvarme. Me limpia de pecado. Eso es lo primerito que hace. Pero además me equipa. Volvemos a lo mismo. Si me está diciendo, preséntate a Dios como un sacrificio vivo y santo. O sea, ven a Dios y vive una vida santa. Ok, pero ¿cómo le hago? Pues además el Señor te ha regalado habilidades para vivir una vida santa. Ajá. Si tú no has nacido de nuevo, no tienes esos regalos y por eso para ti es imposible vivir una vida santa. Ajá, pero cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos vivir una vida santa. Y ni siquiera es tan difícil vivir una vida santa cuando tenemos la ayuda del Espíritu en nuestra vida. Ahora empezamos aquí con el primero. Si el de profecía, aquí está el primer don. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahorita los estudiamos. Luego, el de servicio, el segundo, en servir. O el de enseñanza, el tercero, en la enseñanza. El que exhorta, voy en el cuarto, en la exhortación. El que reparte, el quinto, con liberalidad. El que preside, el sexto, con solicitud. Y el que hace misericordia, el séptimo, con alegría. Aquí solamente marca 7 dones espirituales. Pero hay otra cita, 1 Corintios 12, donde también nos habla de dones. Y ahorita les enseño la comparación que hice. Déjenme leerles la cita. 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba, llevándolos como se los lleva a ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quise poner esto porque no vienen los dones sino hasta que tú declaras que Jesús es el Señor. Ajá. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí hay otro don diferente. Y a otro palabra de ciencia. De hecho, estos no fueron mencionados en Romanos. Según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Aquí vimos dones absolutamente distintos a los que vimos en Romanos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ajá. No porque, por ejemplo, si es hijo de pastor, tiene que ser pastor a fuerzas. No, es como Dios quiere. Ahora si me salto, no, aquí no me saltaron. El 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Me voy a saltar hasta el 27, también de 1 Corintios 12. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. También en Efesios hay una lista de ministerios. Esa no la puse porque como tal sí tiene que ver con los dones, pero ya me iba a salir más de tema. Entonces me quedo con 1 Corintios 12 y Romanos 12 para hacer una lista de los dones espirituales. Se las puse aquí. Según yo, esto no es oficial, pero según yo son 15. Es que estuve buscando y unos dicen que son 12 y otros dicen que son 7 y otros dicen que son 8. Dije, bueno, entonces voy a leerlo, a comparar el significado y a ver cuántos son. Y de estos 15 sí vamos a ver significados, por eso les dije que no sé si voy a acabar hoy, porque de estos 15 vamos a ver qué significan. Bueno, vamos a empezar. El primero, profecía, que aparece en las dos listas. Aparece en 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Aparece profecía, que es la primera. Ajá. Y dice que el don de profecía debe de usarse, déjenme, lo encuentro, úsese conforme a la medida de la fe. Ahorita vemos eso. No se me vaya a olvidar que debo de ver eso, ¿eh? Profecía, ahí está, deriva del griego profetes, que significa uno que predice, por analogía, orador inspirado. En el Teller dice un discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de Dios, ya sea reprendiendo, amonestando o consolando, revelando cosas ocultas, prediciendo eventos futuros. En el diccionario Mons dice, un mensaje inspirado que a veces alienta la obediencia a Dios. Y eso dije, ¿cómo que a veces? A veces alienta la obediencia a Dios. Y ya me puse a pensar, ¿cuándo no? Bueno, no es que la profecía de Dios no tenga el poder de hacerte obedecer, pero si tú no quieres obedecer, así te den una buena palabra de Dios, tú vas a seguir viviendo una vida sucia delante de Dios, aunque te hable el mejor profeta del mundo. Entonces por eso dice que a veces alienta la obediencia a Dios, no porque esté mal la profecía, sino porque ese corazón está tan duro que no quiere obedecer. Ajá, entonces dice, a veces proclama el futuro como una advertencia, ya sea para reparar, o sea, acuérdense de Nínive. Dios va a destruir esto. ¿Y qué pasó con los de Nínive? Se arrepintieron y Dios, ¿qué hizo? Reparó ese lugar, ¿no? Pero ¿qué pasaba con Israel? A Israel le decían, deja tus ídolos, deja tu pecado. ¿Y qué hace Israel? Muchas veces se aferró al pecado y venía el mal. Dios avisó desde antes que iban a llegar los de Babilonia a conquistarlos y aún así no se arrepintieron. Y llegaron los de Babilonia y los conquistaron. Hicieron gran destrucción. Bueno, advertencia para la preparación y la obediencia continua. Ajá, también lo que estamos haciendo ahorita, hermanas, también nos motiva y nos alienta para obedecer continuamente a Dios. No nada más una vez. Porque hay gente que dice, no, yo obedecí a Dios hace como 20,000 años. Ajá, y luego, ¿ahorita qué? ¿No? ¿Ahorita estás en desobediencia? Pues de nada te sirvió haber obedecido hace mucho, ¿no? Bueno, de cada don espiritual voy a tratar de poner un ejemplo. Ajá. Entonces, este es el significado. Les dije que no se me fuera a olvidar esto. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Está diciendo que un profeta, el que tiene el don de profecía, es una persona que lleva un mensaje inspirado divinamente, inspirado por Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento era muy marcada la vida de un profeta, hasta se les decía videntes. ¿Por qué? Porque alcanzaban a ver cosas que venían en el futuro. Se sabe que estas predicciones terminaron a partir del apóstol Juan, que es donde se sella, donde dice, el mismo apóstol Juan dice, el que agregue más profecía, se le van a agregar plagas en su vida. El que quite profecía, será quitado también su parte en del árbol de vida, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la profecía bíblica quedó sellada y nadie puede venir a dar una revelación que no venga en la palabra de Dios.
Que no diga, es que a mí se me apareció un ángel y me dijo que pusiera una iglesia acá y me dijo que levantara una obra en tal lado. Así se han levantado muchas sectas. Así se han levantado los mormones, así se levantaron, porque al mentado John Smith se le apareció un ángel y le dio el libro del mormón. También en los testigos de Jehová tienen lo mismo, un ángel que les revela. Los de los adventistas, un ángel venía y platicaba con Elena White y se le ponía a los pies y le revelaba, y está el libro de Elena White, profecía antibíblica y extrabíblica, ¿no? O sea, fuera de la Biblia. Así hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, también la basílica, supuestamente se le aparece se le aparece la Virgen a Juan Diego y le dice, haz aquí una casa para mí, ¿no? Entonces, todas estas cosas supuestamente son profecía, pero también recuerda que la palabra de Dios dijo que iba a haber falsos profetas. Ajá. Entonces, la profecía correcta como un don, aquí, como el don de que estamos hablando, ¿existe hoy en día? Porque hay muchos que dicen que ya no hay el don de profecía, que eso ya no aplica hoy. ¿Existe o no existe? Sí, sí existe, pero ¿en qué sentido existe? Dentro de la palabra de Dios, ¿no? Aquí dice, úsese conforme a la medida de la fe. ¿De qué fe está hablando? De la nuestra, ¿no? No. Úsese conforme a la medida de la fe. Acuérdense que fe a veces tiene varios significados. Y aquí fe va más bien con doctrina. Úsese conforme a la medida de la fe en Jesucristo. Quiere decir que si la profecía sale de lo que es la palabra de Dios, la fe en Jesucristo, esa no es profecía que venga de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener el don de profecía, ¿por qué? Porque puedo dar un discurso de inspiración divina, estar enseñando aquí, ¿no? Supongamos que tuviera el don de profecía, estar enseñando, el Señor dice esto, el Señor quiere que hagamos esto, pero que yo esté haciendo algo fuera de la palabra, entonces ya no lo estoy haciendo conforme a la medida de la fe. Y aquí la medida de la fe no es cuánto creo en Dios, no. Es el patrón, el parámetro, la medida correcta. Si se sale de la fe salvadora de Jesucristo, es falsa profecía. Sí. Ajá. Es que no encuentro la palabra. ¿Marco? Sí. Sí, o sea, delimita. ¿Qué delimita la profecía? La fe en Jesucristo. Todo aquel, lo leímos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y todo aquel que niega a Jesús sea anatema. Ajá. Entonces, si yo vengo y les digo que yo acá, que Dios me dijo que ahora yo voy a ser la salvadora, que quién sabe qué, eso ya no está conforme al marco de la fe. Ya no. Entonces no es verdadera profecía. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro. Aquí fíjense que me llama la atención porque leí un artículo buscando más información acerca de los dones. Yo dije, bueno, ¿cómo explicar el don de profecía, no? Y hubo un artículo que me sonó importante porque decía, los profetas de antes hacían el papel que hoy hacen los maestros. Y este hermano utilizó este versículo para compararlo. Y no se me hizo tan loco lo que dijo, porque fíjense, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Como que compara a unos con los otros. Antes eran falsos profetas, ahora son falsos maestros. Como que comparó y como que los igualó. Lo que eran los profetas antes, como Samuel, que se encargaba de instruir al pueblo de Israel, ahora lo son los maestros. Ajá. Y prácticamente son los que enseñan la palabra de Dios. Entonces, así es como aplica la profecía hoy en día. ¿Cómo das un mensaje inspirado por Dios? Esta es la medida de la fe. Esta es la medida de la fe. Y tú, al enseñar la palabra de Dios, estás profetizando. Porque acuérdate que el profeta escuchaba lo que Dios decía y lo decía al pueblo. Entonces, cuando el profeta se mete a estudiar, el pastor se mete a preparar su sermón, claro, uno que sea de Dios. Sí. Y recibe, bueno, a mí me maravilla mucho aquí en la iglesia porque de verdad que el pastor no viene de instituto, no viene de algún seminario bíblico ni nada de eso.
pero el Señor le revela mucho su palabra. A mí me sorprende porque luego digo, wow, eso no lo había visto, ¿no? Y él llega y el Señor quiere, y a veces lo que te dice es justo lo que tú estabas hasta preguntándole a Dios, o tú le estabas, o estás cojeando de ese lado. Pecaste a lo mejor en la semana de esa manera, y llegas a la predicación del domingo y el hermano lo dijo. ¿Qué está haciendo? Está escuchando la voz de Dios y la está diciendo. A lo mejor él no se ha dado cuenta que todo eso lo dijo por tu culpa, ¿no? Sí. Ajá, o sea, así luego ya sí cuando salimos así, le digo, no, todo esto fue por mi culpa. O sea, lo dijo por mí, ¿no? Entonces, por mí. pero es porque escucha la voz de Dios, la recibe divinamente y luego la habla al pueblo. Pero esta es la medida de la fe. Si se sale de aquí, no es conforme a la medida de la fe. Por eso dice, úsese, porque si la leemos así decimos, pues entre más fe tengo, más profecía hago. No, o sea, esta es la medida. Y de aquí es como el Señor inspira y da palabra. Ajá. Ese es el don de profecía hoy en día. Sí, Ale. O sea, pero entonces los que bajan, que son profetas y bajan y te dicen, o escogen a alguna persona y les dice, así como cosas del futuro, ¿eso también es profecía? O sea, es muy raro, Ale. Se me olvida, por ejemplo, pero sí he visto varios profetas que bajan, escogen a una persona y le dicen, tú, prepárate porque, no sé, viene algo para ti o cosas así. No. ¿Eso es real no, o no es real? No. En todo lo que tenga que, mire, todo lo que tenga que ver con prosperidad, con que te va a ir bien no, la verdad es que no. Más bien, lo que pudiera ser un profeta es que va ligado. Ahorita vamos a ver los demás dones y vamos a ver que una persona puede tener varios dones y esos dones le llevan a la mejor, por ejemplo, si tiene discernimiento de espíritu o tiene don de ciencia y además el de profecía y puede llegar directamente contigo sin saber nada, sin que nadie le haya platicado y que vaya y te diga, ya deja de hacer eso que estás haciendo. Porque el Señor dice que si no dejas de hacerlo, entonces te va a pasar esto. Y así sí puede aplicar el don de profecía. Está dentro del marco de la fe, porque no te está diciendo algo. Por ejemplo, deja de robar en tu trabajo, ¿no? Deja de robar en tu trabajo. El Señor dice que si no dejas de robar en tu trabajo, va a traer castigo y condenación contra ti. Que ya no te va a tolerar este pecado. Y entonces, caray, ¿y quién te lo dijo, no? El Espíritu se lo dijo. Pero van otros dones. Y entonces viene, escucha la voz de Dios y te lo dice. Sí aplica el don de profecía y la verdad es que es raro, sí pasa. Pero de que vengan y te digan, no, el Señor te tiene preparado algo muy grande, abre tus brazos y recibe la bendición. No, te están lavando el cerebro y te están lo que hacen estas personas es jugar con tus emociones y jugar con tus sentimientos para que diezmes más, para que te comprometas más a lo mejor, pero no va dentro del marco bíblico. Siempre debemos de buscar, ¿esta palabra está aquí? ¿O es más sensitiva, más emotiva? Y ahí es donde puedes ver la diferencia entre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ¿cómo te diré? Es que el efecto de la palabra de Dios siempre te va a guiar al arrepentimiento. Siempre, a vivir una vida santa para Dios. Pero si tú no vives una vida santa y si no te guía el arrepentimiento, muy probablemente no venga de Dios. Seguramente no viene de Dios. Pero, por ejemplo, finalmente Dios nos da esa libertad de elegir, ¿no? El libre albedrío. De libre albedrío y de elegir. No sé en el momento o bajo qué contexto se lo haya dicho, pero finalmente Dios tiene un propósito. Sí. ¿Crees que haya podido aplicar finalmente? Es que todos los dones que vamos a ver, todos tienen que ir conforme a una regla, ¿no? El patrón, primeramente, es que tiene que estar en la Biblia, es sustentado en la Biblia. Eso es un principio básico. También es otro, ¿a quién le dio Dios los dones? ¿A quién se los dio? A sus hijos. A la iglesia. Así que estos dones se usan dentro de la iglesia. Y son para construir y edificar la iglesia. Entonces, si una persona que no tiene a Cristo, de repente llega en esos momentos que agarra a uno ahí que está profetizándole a todo mundo, y como no tiene el oído de Dios, no le va a decir lo que necesita oír. ¿Qué necesita una persona que no tiene a Cristo escuchar? Arrepiéntete, porque si no te vas a ir al infierno.
O sea, eso es lo que te va a pasar. O sea, por mucho que yo te pueda profetizar lo que te va a pasar en 20 años, ¿de qué te sirve si de todas maneras te vas a ir al infierno porque no tienes un corazón arrepentido? Entonces lo que necesitas escuchar es arrepiéntete porque el Señor te va a enviar al infierno, porque lo único que te salva es Cristo. Ahora, cuando una persona ya es arrepentida, ya ha nacido de nuevo, ya pertenece a la iglesia. Cuando está en la iglesia, entonces el Señor ya le da dones. Y ahí es ahí donde puede aplicar, donde puede decir, tú vas a evangelizar, tú vas a ganar almas para Cristo, a ti Dios te ha elegido para pastor, puede aplicar. Pero para esto esa persona tendría que ser sensitiva. Eso de estar profetizando a gente que ni conoces, acuérdate que el mismo Pablo dijo que no impusieras las manos a la ligera. Entonces ellos llegan y ponen, yo veo por el Espíritu que tú vas a ir a los países, a ganar a China para Cristo. ¿Qué está haciendo? O sea, ni siquiera sabe quién es esa persona. ¿Qué tal si es un secuestrador, un violador y él lo está mandando a China y el otro es la respuesta de Dios para ir a hacer mi negocio allá, ¿no? O sea, ir a secuestrar gente a China, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con lo que se está diciendo. O sea, el Señor dice las cosas en forma y en tiempo preciso. Te va a decir la palabra que necesitas escuchar en ese momento. Si Dios te va... Acuérdate que cuando a Pablo le dijo, me es útil, ¿verdad? Sí. Y le voy a enseñar a lo que debe de sufrir. ¿A quién? A un Pablo arrogante, a un Pablo soberbio, sí, que mataba gente. Equivocado. Y que se lo enfrenta. Ya Pablo estaba arrepentido. Ya Pablo había entregado su corazón a Cristo. Aún estaba en esa ceguera, llorando, sufriendo, quebrantándose. Y cuando llega el hermano Ananías, ¿no? Ananías, y ya Pablo ya era hermano. Y cuando le profetiza, le dice, es que el Señor dijo esto, tú vas a ver lo que se sufre por Cristo. Y aparte, ¿qué profecía le dijo, no? Sí. O sea, no era Pablo, tú vas a dejar un montón de cartas que van a ganar el mundo. Nunca le dijo eso. Se le dijo, tú vas a ver lo que se sufre por Cristo. Pero se lo dijo a alguien que ya pertenecía a la iglesia. Entonces, eso yo creo que también es importante. A Ernesto le pasó igual. Dice que él tenía el anhelo de que alguien de su familia se sanara, le llevó a esa campaña de sanidad y pues él estaba ahí orando y dice que también se bajó esta persona y pues, perdón que lo ponga así, pero casi como merolico se puso a dar profecías a un montón de personas porque el hombre era un profeta. Y entonces, tú vas a hacer tanto y así, tú ya me dijo el Señor, tú vas a ser misionera y esta persona no era ni creía en Cristo ni nada. Y entonces dice Ernesto, gracias a Dios porque yo estaba ahí y le decía, dime a mí, yo quiero que me digas algo conmigo. Y que se lo brincan. ¿Qué pasa? Y que se lo brincan. Y no le dieron ninguna profecía. Y dice Ernesto, ahora, bueno, en aquel entonces yo no lo entendía, yo era muy nuevo, pero ahora lo entiendo, qué bueno, porque hubiera creído en mentiras. Porque eran mentiras. Me hubiera dicho algo, tú vas a hacer tal cosa y yo hubiera creído en esa mentira. Dice, a mí no me dijo nada, a mí me brincó el Señor. Y dice, y entonces empezó a decirles, ahora han pasado muchísimos años, Ernesto tiene 30 años, más de 30 años de cristiano. Y han pasado por lo menos unos 30 años y la prima que llevaba sigue en el mundo. No ha ido de misionera a ningún lado. O sea, en el pecado, no en el mundo de que anden viajando en el mundo de misionera, ¿no? En el pecado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue falsa profecía, fue falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la mayoría son falsas, la mayoría. Entonces, sí hay casos, yo no puedo decir que no puede haber un caso donde Dios te hable directamente, pero es muy especial, la verdad, muy, muy especial, hay que ser muy cuidadosos. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo que hace un verdadero maestro no es esto. Herejía es hablar algo incorrecto. Y lo contrario es hablar la cosa correcta. Entonces, alguien que tiene el don de profecía te va a decir algo correcto. Y luego después dice, negar al Señor. Alguien que tiene el don de profecía jamás negará al Señor ni se dará la gloria a sí mismo.
Y luego dice que los rescató, ok. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones era como divisiones, como disolver. Entonces, muchas veces llegan en una iglesia firme y llega el ataque del diablo con algún falso profeta, da alguna falsa profecía, alguna falsa enseñanza en el púlpito, provoca división. Y es como si disolviera. Y eso aún es bueno. ¿Por qué? Porque los que siguen las mentiras es porque no tienen a Cristo. Y se queda solamente los que tienen a Cristo. Y luego dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y blasfemar es insultar. Entonces, si esa persona está insultando a Dios, esa no tiene el don de profecía. ¿Qué sería lo contrario a insultar? Dar gloria. También es como elogiar, ¿no? Elogiar. Entonces, un verdadero profeta elogia a Dios. Ajá. Y luego dice, y por avaricia, bueno, avaricia sabemos que es el deseo de tener más y más. Un verdadero profeta nunca te va a dar profecía a cambio de dinero. No, no es lo que busca. No busca tu dinero, busca tu edificación. Entonces, un verdadero profeta, por eso no es tanto que te diga cosas futuras, sino que más bien que te está diciendo cosas que edifican tu vida. Ajá. Eso es lo que hace un verdadero profeta. Y luego vamos, el de servicio en ayudar. Busqué el significado de las dos y ustedes me dirán si estoy en lo correcto, que yo por eso las puse juntas. Servicio significa, viene del griego diaconía, de donde sale la palabra diácono, que es servicio como un sirviente. Figuradamente ayuda, un servicio oficial, del maestro cristiano o técnicamente diaconado. La Reina Valera lo pone como un quehacer, un servir, un socorro, un ministerio, una administración o una distribución. ¿Se acuerdan qué hacían los primeros diáconos? Los primeritos, de hecho. Comida, ¿no? Distribuían la comida. Las mesas. Ajá. ¿Por qué? Porque los apóstoles, ellos estaban profetizando. Y los diáconos, ellos se dedicaban al servicio práctico. Hechos 6. Ajá. A que, para que no se peleen. Que sí, porque a una las atienden primero, que porque a mí no me han dado de comer, que a mí me dieron menos. Entonces establecieron 7 diáconos. ¿Fueron 7 o 6? 7, ¿no? 7 diáconos. Donde estaba Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que también la hacía de profeta. Entonces, ajá. Desde Génesis hasta... Ajá, sí, un hombre muy sabido de la palabra. Así que el diácono, por eso les decía, no te aloques en pensar poco o más de ti. Porque Esteban, le hubieran dicho, es el diácono. Pero Esteban dio un discurso que qué bárbaro, bien lleno del Espíritu. Ajá. Ahora fíjense lo que significa ayuda. No viene del mismo griego, pero también significa socorrer y participar o beneficiar. Por eso yo las junté como si se tratase del mismo don, o por lo menos si no es el mismo don, van muy similares. El don de ayudar o el don de servicio. O sea, no es la misma palabra. Yo hasta esperaba que fuera la misma palabra, pero no. Y un ejemplo, en el ejemplo anterior les hablé, pero de algo malo, ¿no? De un falso profeta. Ahora les voy a hablar de un buen ejemplo. En Tercera de Juan dice de una persona llamada Gallo. Y esta persona, aunque como tal no dice que fuera un diácono, veamos lo que él hacía. Miren, dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué estaba haciendo Gallo? Sirviendo. ¿Cómo? Ayudando a los demás a que cumplieran con su... Pero ¿cómo así? Prácticamente, ¿qué hacía Gallo? acoger. Ayudar. Los acogía. Era hospitalario. Era hospitalario, ajá.
¿Qué más hacía? ayudaba a las personas que no conocía, o sea, Ajá. o los hermanos. Pero eran hermanos. Ajá, Ajá, eran puros hermanos. exactamente, Ajá. pero no los conocía. No, ni los conocía. Ajá. Pero acuérdense que en la época en la que vivían era lógico que como tal no hubiese como una iglesia establecida porque estaban siendo perseguidos. Entonces lo que pasaba es que muchos hermanos pasaban por la casa de Gallo. Hermanos en Cristo que estaban huyendo de la persecución. Y ya sea que Gallo les diera comida, les diera dinero, los dejara quedarse en su casa. Y para quedarse alguien en tu casa, ¿qué tienes que hacer cuando hay un invitado? Pues le sirves. Entonces él servía. Solo socorría Los en cuestión, como dices tú, de dinero. Ajá. Les daba Les dinero. daba o suplía las necesidades que ellos Exacto. tenían. Entonces, eso también es un don. Porque no es de que digas, ay, qué buena persona es Gallo. Ah, es que tiene re buen corazón. No, Dios le regaló esa habilidad, tanto económica, como física, como espiritual, emocional y de todo. Él estaba equipado para socorrer a los que llegaran a su casa. ¿Mm? Entonces ese también es un don. ¿Han pensado alguien aquí que tenga ese don? Si dices yo, está bien. O si dices fulanita, también está bien. ¿Han pensado? Es que nos estamos ayudando, para que encuentres tu don. Porque igual a alguien más le es más fácil ver tu don que a ti mismo. Vayan apuntando, yo tal vez, y ahí lo ponen. Y ya cuando le diga al Señor que sí, confirmado. A ver, entonces vamos con el siguiente don, enseñanza. Viene del griego didascalía, que quiere decir instrucción, la función o la información, aprendizaje. La Reina Valera dice como enseñar, pero prácticamente enseñar es adoctrinar. Ajá. Pero adoctrinar en la fe, porque los puedes adoctrinar para hacer algo malo, espérenme, me faltó decirles que el de servir, ese está fácil. Dice que si el de profecía, conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, pues en servir. Ahí yo creo que no hay gran cosa. El de enseñanza, pues el que enseña, pues en enseñanza. Pero aquí enseñanza es doctrina, ¿ok? Entonces doctrina es conforme a la palabra de Dios. Ajá. No es de que, yo soy muy buena dando clases de matemáticas. Bien por ti, pero ese no es un don espiritual, ¿no? Un ejemplo de enseñanza lo tenemos en 1 Timoteo 3:2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí es algo bien importante. El obispo en equivalente a nuestra época es un pastor. Ajá. El pastor debe, a fuerzas, debe de tener el don de enseñanza. A fuerzas. No debe de ponerse de que, no me trabo, me bloqueo enfrente, ya no hablo, o no le entiendo nada y a ver cómo se los explico. O como dicen algunas, pues yo lo entiendo, pero no sé cómo enseñarlo. Eso, a fuerzas el pastor debe de tener don de enseñanza. Ajá. Mira, vamos con exhortación, porque puede ser una palabra de exhortación. Porque la enseñanza es específicamente enseñarte lo que Ajá. dice la palabra de Dios. Enseñarte la doctrina y explicártela y que la entiendes. Ajá. ¿Exhortación sigue? Exhortación. Exhortación significa imploración o solaz. También es confortar y consolación. Ajá, ok, pero hay que pensar que esa persona te está dando una palabra así. Ajá. Y no les ha pasado, a mí sí me pasa que incluso hay unos hermanos que voy y me regañan, ¿no? Y me dan hasta de patadas, ¿no? Espiritualmente hablando, pero salgo recontenta, con harto placer, ¿no? Así como si me gustara, no, ¿por qué? Porque hablaron a mi vida y me hicieron entender algo que no había entendido. Ajá. Entonces, bueno, dice el diccionario Teller, un llamado cercano, o sea, llamar cerca, ¿no? Y luego dice amonestación, estímulo, aquello que proporciona consuelo o refrigerio. Discurso persuasivo y conmovedor. Ajá. Fíjate que es algo contrario a lo que podríamos pensar que es exhortación. Ajá. ¿No? Que no, pero exhortar como regañarte, Ajá. o sea, como causarte esa parte Hacerte de... ver. pero sí va, O pero sea, sí sí, vale. sí, Cuando pero viene cuando de es Dios, palabra de Dios, aunque sea una Ajá, palabra fuerte, pero la acuérdate que la palabra tiempo, o sea, Sirve. Ajá, se me porque vino. la finalidad de la exhortación es esa. ajá. Es que se acuerdan cuando dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ajá. Y se acuerdan que en el significado hermoso también decía a tiempo.
Entonces, ¿por qué? Porque lleva palabra de paz a tiempo. Ajá. Sí, pero a veces pensamos que no puedo hablarle fuerte. Ajá. Y sí puedo. Sí puedo. Una exhortación puede ser incluso, no con la intención de herir a la otra persona, pero sí con la intención de que le duela su pecado y recapacite. Es que a lo que voy es que un pastor siempre decía que no podías exhortar a nadie por el que no estuvieras orando. Ah, sí, claro. Porque entonces tu exhortación era basada desde el yo soy, Desde por la eso carne. te estoy diciendo, ajá. Ajá, desde la carne. Pero, ajá. Entonces tu exhortación viene de la carne y no del Sí. espíritu. Y acuérdate que este es un don espiritual. Ahora, ¿es cierto? Algo que se me ha pasado decirles desde el principio. Es cierto que todos podemos dar pequeñas manifestaciones de todo, incluso. Desde la profecía, dar una pequeña profecía, pero no ser profetas. Ajá. Desde que vimos el otro, también servir, porque todos estamos llamadas a servirnos las unas a las otras. Pero aquí al llamarlo don como un talento es algo que sobresale. Sí, porque es algo como que decías, sobresale. Porque, por ejemplo, tan solo pensar en don de servicio, pues pienso en muchas, no pienso en yo, pienso en mí. Ajá, sí. Pero hay uno que sobresale. Ajá. Y que como tal, eso es como lo suyo, ¿no? Dicen, no, es que lo tuyo es como esto. eso es lo tuyo. Y no quiere decir que alguna vez no me hayas exhortado. Sí me has exhortado, no, pero lo tuyo es esto, ¿no? Ajá, sí, Ajá. sí, sí, Es claro. más así. Entonces, dice que el don de exhortación, un ejemplo de exhortación, vamos a Tito 2. Tito 2:11. Luego en los audios se oye la basura, el de los tamales, el del fierro viejo, mis tripas. Trato de irla cortando lo más que se puede, pero a veces sí sale. Ahora vamos a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Dame tarde un montón. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecia. Les leí todo lo demás, porque una exhortación debe de llevar todo lo demás. Ahí va. Ahora piensen en esto, otra vez. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué exhortamos? Para salvación. Para salvación. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué debemos exhortar? Arrepentimiento. Arrepiéntete. Vive sobriamente, vive justamente. No, lo que haces, vivir una vida sucia es injusto, porque Cristo dio la vida por ti. Y es injusto que tú sigas viviendo suciamente. Entonces, por eso dice, vive justamente. Sobriamente, pues es que no vivas toda borracha, ni físicamente, ni espiritualmente. Y embriagarte tiene que ver con que no, como que ya se te fue la onda. Sí. Dios ya murió por tus pecados, pero tú quieres seguir viviendo en tus pecados. Ajá. Bueno, entonces esto es lo que debemos exhortar. Luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ven cómo hay una parte dura. Sí. Ya deja de vivir así. Ahí hay exhortación. ¿Dónde viene la consolación? Hay esperanza. Sí. Somos bienaventurados. Quien se dio a sí mismo, recordar que Dios se dio por ti, ¿no? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, también la exhortación es, deja de vivir así, tú no fuiste creada para eso. Dios te hizo para algo diferente, tu vida tiene un propósito diferente. Entonces ya estás exhortando. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, se lo dice a Tito. Ajá. Entonces cuando tú estés una exhortación de parte de Dios, hazlo con autoridad. Cuando Pero así viene como de... dice aquí, No, ya hazlo con autoridad, no con arrogancia ni con soberbia, no es lo mismo. amor. O sea, porque Dios te respalda, porque Dios va contigo, tú habla lo que tienes que hablar, háblalo. Ajá. No te calles, porque a veces también decimos, no, pues yo mejor ni digo nada, yo ni me meto porque luego dicen que soy bien chismosa. Y estás viendo a la hermana caer en pecado, hazlo con amor, hazlo con autoridad y hazlo para que la otra persona, pues sea construida y sea edificada. Lo que quieres es que deje de hacerlo.
Como con tu hijo. ¿Lo haces para que se quede ahí, para que te burles de él? No. A tu hijo le dices las cosas de una y mil maneras para que deje de hacerlo, ¿no? No se pongan nerviosas si no se encuentran en ninguna. Sí están, seguro que sí están, nada más hay que buscarlo. A ver, repartir todo, es que estoy pensando si me da tiempo. Sí, hay quienes, dice el Señor que a quienes le da uno, a quienes le da varios, como Él quiere. De repartir. Repartir en el griego, metadidomi, que quiere decir entregar, es decir, compartir o donación. Prácticamente es ser generoso. Ser generoso. El Mons lo pone como impartir, contribuir a las necesidades. Aquí prácticamente va sí, ser generoso con los demás. No, es algo especial, o sea, como les digo, a todos igual Dios nos llama en algún momento a presentar alguna ofrenda. Esto es para la iglesia, para los hermanos en Cristo. Dios te dice en algún momento, tal hermano está en necesidad, comparte. Y eres generosa. Sí, pero hay alguien que destaca en generosidad, no porque dé más, sino porque es algo que Dios le ha puesto. Incluso es un dador alegre, porque lo sabe dar y lo da con alegría. Y hasta bendice. Acuérdate que todos los dones tienen el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Ajá. No nomás es para sacar a la persona de su problema económico. No. Todos los dones son para edificar. Todos los dones tienen un propósito. Ajá. Un ejemplo, aquí está. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y luego dice el 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué sigue después de eso? Vean sus Biblias. Vean sus Biblias. Hechos 4:36. ¿Y qué historia viene después? La de Ananías y Zafira. A ver, ¿quién tenía el don de repartir? Él. José. ¿Y quién no lo tenía? Ananías y Zafira. Pero como quisieron hacer algo que no tenían y aparte ni el espíritu traían, ¿qué les pasó? Así que no se trata de poner un teletón o una asociación para repartir o un comedor municipal. No es eso lo que agrada a Dios. Dios le agrada cuando tú pones a trabajar los dones que Él ya te dio. Ajá, porque Ananías y Zafira intentaron imitar lo que hizo José. José, él porque Dios le dio el don de repartir, lo hizo, porque fíjate cómo dice. Y el que reparte, ahí en Romanos 12:8, el que reparte con liberalidad. O sea, ¿cómo? ¿En qué actitud? Generosidad. ¿Pero cómo? Cuando dice reparte con... Que no te pese. No, sí, con libertad. Libremente, ¿no? Sí. Libremente. Ay, y si ese aquel dio más y yo voy a dar tanto. O no, ya estoy dando mucho, no, pues tampoco es para tanto. Eso no es tener liberalidad, ¿no? Pero estas personas tienen ese don. Y lo dan con una alegría, con una libertad que no puede venir de otra parte sino de Dios. No viene de un buen corazón, no, viene de Dios. La forma en la que reparten es una forma extraordinaria que glorifica a Dios. Ahora ya voy a terminar, yo creo que me quedo con esta. Aquí lo puse, mira, sí lo recalqué. El que reparte con liberalidad. Me quedo ahí, ¿no? ¿Les parece? Que ya no avance. Sí. Bueno, no se espanten, todavía no se acaban. Nos quedamos en cuál, en el... porque apenas vamos a empezar, apenas llevamos 5. Cristo, Como dijiste, a veces vamos de uno. a veces no los ves tú, ajá. Pero sí es cierto, si una persona no haya, hay que ahondar en el corazón. Pero va más allá, es que no solamente son los dones, porque los dones se tienen que desarrollar. Pero algo claro en una vida de un cristiano es la santidad. La santidad. Porque uno no cristiano no puede vivir santamente. Acuérdense que todo se imita, menos la santidad. La santidad no. Entonces, bueno, vamos a orar para terminar este tiempo. Señor Jesucristo,
Una vez más te damos muchas gracias porque estamos aquí aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias porque nos has guardado, Señor, y aún tú has guardado pues la palabra que nos trae, Señor, que sabemos que tu palabra es pura, es limpia, Señor. Gracias, Señor. Y gracias porque sé que tú estás formando en este grupo pues ese cuerpo tuyo, Señor, que buscas ahora. No es casualidad que nos estés enseñando lo de los dones, porque quieres, Señor, que los pongamos a trabajar para tu cuerpo, para edificarnos unas a otras, para hacernos crecer unas a otras y sobre todo para darte la gloria a ti, Señor. Porque volvemos a repetir, aun si pudiésemos darnos cuenta ya qué don tenemos, es porque tú lo pusiste, no porque seamos buenas, Señor. Ese don nos lo diste sin que lo mereciéramos. Te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a descubrir ese don, pero con un propósito, ser de bendición para mis hermanas. Con ese propósito, Señor, para darte la gloria a ti en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre. Esta semana que vamos a pasar, Señor, la ponemos en tus manos. Ayúdanos a vivir santamente. Redarguye nuestros corazones para que no nos aferremos a ningún pecado. Y limpia, Señor, nuestros pasos, nuestra mente, nuestra vida, Señor, en ti, por favor, Padre. Te lo ponemos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.